nuestro día a día conforme a la palabra de Dios. Para mí es un privilegio y un placer poder tocar el tema de hoy. Hoy se llama Lo apuesto todo siempre. Vamos a iniciar, voy a proyectar un video. Quiero que por favor lo estén mirando, lo estén analizando, de, de todas las características que estas fuerzas especiales maneja y vamos a entrar en un tiempo de estudio. Pero antes de esto, quiero que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos gracias por una noche más de vida, por un tiempo de conexión maravilloso. Gracias porque permitiste que cada uno de estos jóvenes apartara el tiempo, Señor, para poder conectarse, para poder escuchar tu palabra y para poder, Señor, aprender de ti. Permite que seas tú hablando esta noche a cada uno de sus corazones y tocando su vida, Señor, que seas tú haciendo la obra en cada uno de ellos, porque todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Listo, entonces les voy a presentar el video. Por favor, me confirman apenas se vea. Ya se ve. Gracias. Son el grupo de reclutas del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Estas unidades están formadas por aspirantes de otras unidades especiales, como los Rangers, los Marines y los Delta Force. Incluso así, no es tan fácil formar parte de esta fuerza, dado que solo alrededor de un 40% de los aspirantes logran superar las pruebas de admisión. Aunque pertenecen a la Marina, sus competencias suelen ir bastante más allá. No es por casualidad que SEAL sea un acrónimo de Sea, Air and Land, es decir, mar, aire y tierra. Es así que las marinas y las otras fuerzas se benefician de las capacidades bélicas de los hombres elegidos e inmejorablemente entrenados para llevar a cabo tanto asaltos directos como misiones de infiltración por tierra, mar y aire. Como dijimos anteriormente, no cualquiera está capacitado para pertenecer a esta fuerza. La prueba de admisión consiste en varias etapas, en la que se evalúa de manera severa las capacidades mentales, físicas y psicológicas de cada postulado. Por empezar, el postulado debe tener la nacionalidad estadounidense. Además, hay un límite de edad, que va desde los 17 años hasta los 28. Sin embargo, raras veces se hacen excepciones para los que superen esa edad. En ese caso, el aspirante no debe superar los 33 años y debe tener unas condiciones excepcionales para formar parte de los SEALs. Armas, voluntad y valor. Estos son los factores que forman a un verdadero SEAL. Pero hay un factor más que convierte a un soldado en un verdadero hombre rana, que es así como estos se hacen nombrar. Y este factor consiste en superar la dureza de la instrucción. Según un soldado retirado que supo formar parte de estas filas, lo que los diferencia a estos del resto es que su entrenamiento no lo podría pasar el 85% de la población. No solamente es difícil, sino que además es peligroso si no se es apto. Pero para eso, obviamente, son altamente preparados, como por ejemplo, para nadar mejor que el resto de las unidades. El entrenamiento de un SEAL comienza con una fase de formación doctrinal e instrucción previa, partiendo de la base un simple acondicionamiento para el verdadero periodo de prueba, el famoso llamado Boot S, o en español, curso de demolición submarina básica. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es por mucho la más cómoda. Estas pruebas son unos meses de auténtico infierno, en el que las capacidades físicas y mentales de los aspirantes son puestas al límite. Después de todo esto, los que no se rinden alcanzan la última prueba de la primera fase de entrenamiento, la nombrada Semana Infernal.
Esta prueba dura 5 días y medio. En estos días duermes un total de 4 horas. Según soldados que atravesaron por esto, es una verdadera tortura. Consiste en pasar horas y horas en agua gélida sin poder salir, correr con barcas de 50 kilos encima de la cabeza y todo esto repetirlo una y otra vez. Lakes, un antiguo francotirador SEAL, describe este entrenamiento con estas palabras: te hacen pasar por algo que nunca jamás vas a sufrir, a no ser que vuelvas a hacer este entrenamiento. Los datos aparentemente avalan sus palabras, ya que, según él, comenzó la semana infernal con 100 compañeros, pero de ellos solo terminaron 39. Lo más difícil es la parte mental, ya que juegan con la cabeza del aspirante. Según cuenta Lakes, un viernes por la tarde les dijeron que iban a hacer una carrera de 3 kilómetros. Al no ser tanta la distancia, estos corrieron al máximo de fuerza para llegar en el tiempo estipulado. Pero cuando todo debería de haber terminado, su instructor siguió corriendo. Al final, lo que parecía un recorrido sencillo terminó siendo una maratón de unos 30 kilómetros. Los que logren resistir literalmente la tentación de mandar todo el entrenamiento al infierno pasan a las siguientes fases, entre las que se incluyen una formación como buzo de combate. Posteriormente, los aspirantes avanzan con un curso intensivo de salto en paracaídas y finalmente la instrucción de capacitación como SEAL. Esta capacitación consiste en un curso de 4 meses en el que los SEALs empiezan a aprender el millar de tácticas y conocimientos que los convertirán en agentes especiales de élite. En esta se aprende a planear misiones, reunir datos de inteligencia, organizar las comunicaciones o el reconocimiento, orientarse por mar y tierra, entre muchas otras cosas. Una de las mejores fuerzas, o si no la mejor, tiene que contar también con el mejor equipo militar para llevar a cabo las operaciones de máxima peligrosidad. Por empezar, utilizan la pistola Heckler MK-23 y la M11 Sig Sauer. Se dice que la MK-23 es tan silenciosa que el único sonido que produce es el clic del mecanismo de disparo. El rifle de asalto estándar de los SEALs es el M4A1, una versión modificada del M16A2. Esta M4A1 fue sometida a una extensa mejora para convertirlo en una carabina integrada que adopta mejoras a sus miras ópticas y además con láser. Los rifles francotiradores que usan son 3. Los más comunes son el rifle M82A1 de calibre 0,5 que es usado contra dispositivos explosivos y vehículos ligeros. Los SEAL también tienen acceso a armas de sopora M60E3, lanzagranadas, morteros de combate y tanques anticohetes. Estas armas son desplegadas según los requerimientos Palmolive Naturals, con ingredientes 100% de origen natural, en sintonía con lo natural. de la misión. A todo esto se le agregan muchas otras armas, y en reiteradas ocasiones, si la misión es de infiltración, utilizan armas similares a las del enemigo. Pero, ¿por qué son tan reconocidas estas fuerzas? Por un tiempo han montado grandes misiones e incursiones muy importantes para los Estados Unidos. La más destacada es la del asesinato de Osama Bin Laden en mayo de 2011. Aquel Escuadrón 6 se volvió muy reconocido mundialmente cuando sobre la 1 de la madrugada del 2 de mayo, este pequeño grupo de comandos de élite condujo la operación que tras un intercambio de fuego se hizo con el cuerpo del terrorista en la localidad de Abbottabad. La fuerza de asalto estuvo en tierra menos de 40 minutos y la operación estuvo supervisada en tiempo real por la CIA y otros cargos de los servicios de inteligencia. En esta operación murieron 5 personas, 4 hombres y una mujer, incluido el propio Bin Laden, y se confirmó que esa mujer era su esposa.
Estas fuerzas también participaron de grandes eventos como la Guerra de Vietnam, Guerra de Irak e Irán, la invasión a Granada, Guerra del Golfo, la incursión a Panamá, el rescate del capitán Phillips, que había sido secuestrado en el mar por piratas somalíes, entre otras misiones de la misma o incluso de mayor magnitud. A medida que pasan los años, más y más ciudadanos norteamericanos aspiran a formar parte de la brigada más importante del país. Sin embargo, muchos, de hecho la mayoría, fracasan. Hasta el año 2015, los miembros eran solamente hombres, pero en la actualidad también se admiten mujeres. Ahora, quisiéramos preguntarte, ¿a ti te gustaría soportar el entrenamiento para poder formar parte? Listo, listo, está ahí. Un poquito largo, pero digamos que vamos a hacer el día de hoy esta analogía de, porque muchos de ustedes se preguntarán y dirán, bueno, pero pues, ¿qué tiene que ver el ejército, las fuerzas especiales con un club bíblico o, o con mi vida como creyente? Voy a tocar una introducción muy rápida de 6 puntos importantes, de 6 características que vimos en el video que se aplican a nuestra vida como jóvenes y como creyentes en esta parte de entrenamiento espiritual. ¿Listo? El primer punto, nuestra nacionalidad. Como ustedes vieron en el video, para ser SEAL, para pertenecer a estas fuerzas especiales, hay que tener ciudadanía norteamericana, ¿cierto? Hay que tener, ser constituido, haber nacido o haberse nacionalizado en este país de Norteamérica. Es importante tener nosotros en cuenta como creyentes. Ahora vamos a hacer el ejercicio de tocar el tema de las fuerzas especiales con nuestra vida como creyentes. ¿Listo? Nosotros tenemos también nuestra nacionalidad. Tenemos también que tener en cuenta que nosotros debemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente que nosotros trabajamos para una nación. Y quiero invitarlos a que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 20, por favor. Me gustaría, por favor, que Sarita me ayudaras a leer ese versículo, si eres tan amable. Filipenses, ¿cuál? Capítulo 3, versículo 20. 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros ya tenemos una nacionalidad, una ciudadanía en la cual nosotros debemos estar trabajando. ¿Listo? Segundo punto importante que vamos a tocar, la edad. Ustedes vieron que para ser parte del CIEL estipulan cierto rango de edad, ¿cierto? Se cumple entre los 17 hasta los 28 años, máximo 30 años. Y este es un tema importante y me parece un tema fundamental porque digamos que los SEAL o las fuerzas militares siempre van a tener en cuenta a los jóvenes. Y los jóvenes dirán, ¿por qué? Si son el futuro de la nación, si se pueden desempeñar en otros tipos de actividades que beneficien más allá de una simple guerra. Los ejércitos simplemente toman esta opción más primordial por el rendimiento físico y mental que tenemos nosotros como jóvenes. Tenemos una mayor capacidad, ya sea de fuerza y ya sea de capacidad motriz y mental. Por eso es que ellos predomina ese rango de edad. El tope máximo de un SEAL para que comience a hacer toda esta incursión en estas fuerzas especiales es hasta los 30 años. Para nosotros, como creyentes, y nuestro servicio no hay límite de edad. Esa es una ventaja grandísima que nosotros tenemos. Pero sí es fundamental, queridos jóvenes, que nosotros tengamos en cuenta de que nuestro servicio debe iniciar en una etapa de juventud. No debemos esperar a que pasen los años y tomar la decisión de servirle al Señor. Y quiero que en este punto vayamos a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo, capítulo, permítame por favor, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y Anita, me gustaría que por favor
¿Me ayudarás a leer el versículo si eres tan amable? ¿Quién? ¿Yo fue Pipe o Sí, Ángelo? sí, sí, tú, Ana Ah, ok. María. Perdóname, Gracias. ¿cuál? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Listo, dale. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Ahí nuestro querido Pablo nos exhorta también y nos dice, no esperemos a volvernos ancianos, a tener 40, 50, 60 años para comenzar a trabajar con el Señor. Nosotros como jóvenes podemos ser ejemplo de los demás. Y ese principio lo tiene en cuenta los SEAL. Si lo tienen en cuenta unas personas que están en el mundo, que generan guerra, que generan muertes, ¿por qué más nosotros que conocemos las palabras de Dios? Tercer punto importante, que espero que estos puntos también hayan tenido la oportunidad de mirarlos en el video. Vamos con la elección de los mejores capacitados. Bueno, ustedes vieron que al principio decían que habían 3 unidades de fuerzas especiales, los Rangers, y bueno, se me pasan los otros 2. Son las fuerzas especiales más duras de Estados Unidos y ellos son los que quieren ser parte de los SEAL. Y ustedes vieron, solo el 85% de esas personas puede pasar a allá a hacer toda esta parte de entrenamiento para ser un SEAL. Entonces, esta unidad escoge siempre a los mejores de las diferentes unidades militares. Y quiero que vayamos a Mateo 22:14, por favor, si Sebastián, ¿me ayudas? Sebastián Orbegoso, ¿me ayudas? Mateo capítulo 22, versículo 14. Vamos a leerlo, por favor. Y entonces, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias. Exacto. Asimismo, el Señor nos dice que debemos nosotros primero entrenarnos, debemos prepararnos, porque Él nos escoge, Él nos llama, Él nos está llamando a que le sirvamos. Así como en el ejército, todos pueden ir. Absolutamente las puertas están abiertas para todos. Todos pueden presentar el examen, todos pueden aplicar, pero no todos pasan. Asimismo dice el Señor en su palabra. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso debemos ser los mejores para nosotros poder prestar un servicio adecuado y sincero para el Señor. Cuarto punto de esta introducción, entrenamiento constante y fuerte. Si escuchamos muy bien en el video, nos explicaban que el entrenamiento de los SEALs comienza en una parte doctrinal, una parte teórica. Esta parte doctrinal tiene un periodo de tiempo en la cual ellos comienzan a ver toda la teoría, comienzan a mostrarles sus fundamentos, comienzan a mostrarle sus propias creencias y sus propios ademanes o rutinas que manejan dentro de esa unidad especial, de cómo se deben comportar, de ciertos protocolos que ellos mismos deben manejar. Y ya la segunda parte es una parte de práctica. Es una parte en la cual ya toda esa teoría ya se va al campo de práctica, ya es cuando comienza un entrenamiento más físico. ¿Listo? Ahora, quiero que vayamos, por favor, Efesios 4:12. Y Santiago está esta noche con nosotros. Santi, buenas noches. ¿Me ayudas, por favor, con Efesios capítulo 4, versículo 12? ¿No está Santi? Listo. Entonces, porfa, Buenas María noches. José, ¿me ayudas? Si eres tan Eh, amable. Hola, qué Santi, pena, gracias. qué pena, Pepe, es que le estoy aquí, estaba terminando de cuadrar la otra reunión a mi papá en el computador. Qué pena. Cuéntame una vez más cómo es la cita. Filipenses, ¿cómo? ¿Me escuchas? ¿Me puedes confirmar? Efesios Efesios capítulo 4:12. 4, versículo 12. Ok, vale, qué pena con ustedes.
Efesios 4:12. Tranquilo. Vale, muy bien. Dice así. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, Santi. Así nosotros debemos estar en entrenamiento constante. Tenemos que disponer lo mejor de nosotros. Nuestro entrenamiento, ¿cómo comienza? ¿Cómo se llama este estudio que estamos manejando? Un entrenamiento básico para nuestra vida espiritual. Estamos alimentándonos de la palabra de Dios y comenzamos con la parte teórica, con la parte doctrinal, que también los días domingos, nuestro hermano Juan Camilo lo hace en las escuelas bíblicas. Toda esta parte doctrinal tenemos que tenerla y tenemos que tener un entrenamiento constante. El Señor dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los santos. Tú que estás detrás de la pantalla, a ti te está hablando el Señor. Y es a fin de que tú te perfecciones para la obra del ministerio. Es decir, para cuando llegue tu etapa de servir al Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la amada iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar en un entrenamiento constante y fuerte, disciplinados, para que cuando llegue este tiempo de pasar a la parte práctica, no quedemos mal ante el Señor. ¿Listo? Continuamos con el siguiente punto, superación de pruebas. Este tema de superación de pruebas es cuando las fuerzas especiales, ustedes vieron que entran, hacen su parte teórica y ya en la parte práctica hacen un tiempo y durante 4 meses ya para pasar a esa etapa final de ya seleccionarse como SEAL, es que tienen ese periodo de superación de pruebas, de entrenamientos fuertes físicos, que como ustedes vieron, me sorprendió mucho. Hay pruebas que los ponen a correr 30 kilómetros sin ellos saberlo, a dormir 4 horas. Son pruebas físicas y mentales demasiado fuertes que no todos podemos superar. Entonces, quiero que vayamos a Santiago 1:12. Y por favor, María José, si me puedes colaborar a leer el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Estás ahí, María José? Sí, aquí estoy. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, gracias, ¿no? Es así ¿Listo? como el Señor nos dice que nosotros debemos estar preparados para superar las pruebas que el enemigo te envía a diario. Es decir, nosotros nos estamos entrenando, nosotros estamos tomando nuestra parte teórica, pero en cualquier momento te va a llegar la prueba, porque el enemigo no quiere que tú sigas este entrenamiento. El enemigo no quiere que tú te prepares en el Señor. El enemigo quiere lo contrario, quiere que tú estés lejos de él. Pero cuando llegue la prueba, es cuando el entrenamiento da los frutos. Es por eso que debemos prepararnos para superar todas estas pruebas. Así como dice la palabra, bienaventurados, muy feliz el hombre, la mujer que soporte la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Es más, el Señor es tan maravilloso que cuando tú superas pruebas, el Señor ya te tiene un premio. El Señor ya te tiene una medalla de honor. Y el Señor es maravilloso. Entonces, aprendamos y entendamos que debemos estar preparándonos para superar estas pruebas. Y vamos con nuestro último punto antes ya de tocar el tema principal y es nuestro armamento. El armamento que presentan en el video, y por eso lo dejé tan extenso porque fue muy explícito, y es un armamento sofisticadísimo. Es un armamento de los últimos, de la mayor tecnología, con balas grandes. Bueno, yo eso sí no sé mucho, pero ustedes vieron las especificaciones y uno dice, no, esa arma es letal. Esa arma puede con lo que sea. Pero nosotros como creyentes y nosotros como jóvenes, y Dios en su gran amor nos ha dado una armadura aún mejor que esa, aún más fuerte que esa.
Entonces quiero que por favor vayamos a Efesios capítulo 6 y que por favor me ayude Valentina. Valentina, ayúdame a leer esos versículos. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18. Ok. Efesios 6, 14, perdón, ¿cuál? Efesios capítulo 6, de Sí. los versículos 14 al 18. Ok. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y alcanzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Gracias. Acá vemos que nosotros también tenemos un armamento de última tecnología, solo que muchas veces no caemos en cuenta de cómo nosotros estamos armados. Y vamos a iniciar por el capítulo 14. Ahí ustedes ven y dice que debemos estar nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. La coraza es como un chaleco, el chaleco que antiguamente los romanos utilizaban para protegerse toda la parte del pecho y la parte trasera, la espalda. Y es lo mismo si lo traemos aquí a los SEALs. Tienen su chaleco antibalas bien cargado con muchos accesorios, pero el Señor nos dice, tú tienes el chaleco de justicia. Y están nuestros lomos vestidos con la verdad. Ahora vamos también al calzado, el Señor piensa en todo. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el Señor nos dice, nosotros por donde caminemos, debemos dejar nuestra huella marcada, nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho. Entonces, claro, los SEAL tienen unas botas de caucho que, mejor dicho, no les entra el agua, no les entra absolutamente nada. Pero siéntete privilegiado porque el Señor te viste a ti y te dice, tú tienes calzado de paz. Tú tienes una responsabilidad con esto, ¿no? Pero tienes el calzado de la paz. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y te pregunto, a diario tú no estás tentado, tú no estás con aflicciones, te puede llegar tristeza. Esa es la superación de pruebas que tocamos en el punto anterior. Y por eso el Señor nos dice, tú tienes el escudo de la fe. Tú tienes este escudo, la cual tú con oír mi palabra, con leer mi palabra y creer en mí, ya esa fe va a ir creciendo y va a ir aumentando. Es decir, tu escudo se va a ir haciendo más grande. Vamos con el 17, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es fundamental, porque este es el armamento con que nosotros no vamos a matar como hacen los SEALs. Vamos a dar palabra de vida. Es por eso que es tan letal, porque nosotros estamos dándole la oportunidad a la persona con la que tú vas a hablar de que conozca y de que pueda ser parte y pueda ser salvado. El Señor nos dice, y tomad el yelmo es el casco que tienen los militares con infrarrojos, se les pone acá, pueden ver con sus gafas. Nosotros tenemos el yelmo, el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu espada es tu Biblia. Por eso no puedes apartarte de ella. Por eso es que debes meditar en ella, porque con esta arma es con la que tú vas a la batalla. Imagínate a un SEAL, a un francotirador, tomándolo como la analogía, que se vaya sin el rifle. Pues no va a nada. Va a ser presa fácil. No va a su trabajo. Va a perder el tiempo. Si nosotros como creyentes nos estamos entrenando, estamos mirando para cuando vayamos a la práctica, imagínate nosotros
terminar nuestra parte de entrenamiento y que llegue la prueba y no estemos armados? ¿Cómo vamos a quedar? Descubiertos. Vamos a ser presa fácil para esos dardos de fuego del maligno que habla Pablo. Estos son 6 puntos que quería dar como introducción del video para que tengamos cierta similitud de por qué estamos hablando y ustedes dirán, ¿por qué hablan tanto de los militares? Y es esa similitud en la que el Señor por medio de su palabra nos dice que nosotros también tenemos esta responsabilidad. Los SEALs son consideradas las fuerzas especiales más letales del mundo, las más letales y las más importantes. Y ellos prestan servicio no solo a Estados Unidos, también prestan servicio a varias naciones. Pero quiero que toquemos, y vamos a entrar ya al tema, y que consideremos ciertos puntos, por qué los consideran tan especiales y por qué tan importantes. Que todo el mundo quiere ser parte de ellos. O sea, todo el mundo sabe lo difícil que es, pero todo el mundo quiere ir. ¿Por qué no es así con Cristo? ¿Por qué es tan difícil para nosotros irle a contar a un amigo, ir a hablar del Evangelio? ¿Por qué se diferencian los SEALs? Y quiero que esto lo tomemos y lo llevemos a nuestra vida cristiana. Y es el compromiso alto con el servicio a su país. Ya vimos la ciudadanía que ellos tienen, americana. Nosotros debemos tener un compromiso alto con nuestra ciudadanía, que es la de los cielos, la que vino a predicar Jesús, la del reino de los cielos. Debemos tener en nuestro corazón ese compromiso alto con el servicio, con la unidad, que vamos a ir tocando, con la unidad. Son leales a sus principios y fundamentos y cumplen su trabajo hasta la finalidad. Por eso que quiero que entremos hoy al versículo clave para tomar nuestro estudio, y es en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. Quiero que por favor, Viviana, me colabores leyendo estos 2 versículos en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Sí, 2 de Timoteo 3, 5 o 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ok, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es la penalidad? Vamos a empezar por qué es la penalidad. Las penalidades se traduce como el trabajo duro, el castigo, las pruebas que nosotros tenemos a diario. Es decir, ahí Pablo nos está enseñando de cómo el soldado tiene que sufrir penalidades, y más cuando sirve al Señor. Estos versículos nos explican de cómo debemos nosotros soportar, es decir, sostener, aguantar esa carga, esas pruebas que llegan a diario, esas aflicciones. Pero que esas aflicciones, esas pruebas no nos distraigan, no haya una distracción del mundo, porque nosotros debemos tener nuestro objetivo y nuestra misión puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. No debemos poner estas cosas, no debemos poner cuidado a estas cosas que no nos edifican espiritualmente. Debemos tener clara nuestra misión. Así como los SEALs, cuando le ponen una misión, ellos son claros, se plantean, hacen planificaciones, hacen tácticas, nosotros igual. Ahora, ¿qué significa ser un buen soldado? El buen soldado hace referencia a la persona que presta su servicio, su excelente servicio en cada misión. Y tiene ciertas características, ¿no? El buen soldado tiene responsabilidad. El buen soldado tiene compromiso. El buen soldado tiene obediencia. El buen soldado tiene un cumplimiento de objetivos y metas. Un buen soldado no queda a la mitad de la tarea. Un buen soldado lo que se propone lo cumple. Es decir, si tú te propusiste esta semana hacer 3 veces el devocional, los 7 días, uno diario, tu devocional, esa misión, ese objetivo, esa meta la tienes que cumplir. Porque tú vas a ser un soldado de Cristo. Otra característica, defiende sus creencias y principios hasta el final.
Nada te hace temblar. Absolutamente ninguna prueba, ninguna tentación te hace flaquear. No importa si hay distracciones, pues es importante que ninguna distracción del mundo nos pueda apartar de esta gran misión. Vamos a tocar, Dios permítanos de el tiempo, 8 puntos muy rápidamente, en los cuales te van a ayudar a tener una excelente disciplina para ser un buen soldado, para prestar este servicio tan importante al que estás llamado, a Jesucristo, a servirle a Jesús. Estas pautas quiero que sepas que te van a ayudar a saber cómo debes iniciar este entrenamiento y que te propongas objetivos y metas diariamente para que así tú puedas cumplir. Vamos a ir a el primer punto. Voy a compartirles pantalla muy rápidamente. Ya la pueden ver, me confirman si son tan amables. Sí, Vale, ya. gracias. Y ya lo estamos viendo. Súper. Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer punto, que es la asistencia. Y es importante, vamos por favor, que me ayude. Daniel, por favor, ¿me ayudas con Hebreos 10? Daniel está. Sí, señor. Hola, Dani, no, por favor, ayúdame con Hebreos 10, versículo 24 al 25, por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén, gracias, gracias, Dani. Es importante iniciar por el lugar de entrenamiento. Los SEALs tienen un lugar especializado donde van a entrenar, en donde se van a instruir. Nosotros también tenemos este lugar donde nosotros nos debemos instruir y en donde aprenderemos a dar los primeros pasos en Cristo. Es fundamental que cada uno de nosotros tengamos participación activa en cada reunión de la iglesia, en estos tiempos de reunión bíblica, en los tiempos de escuela bíblica, en los tiempos de servicio dominical. Es importante porque debemos tener una constancia, porque ese es el lugar donde tú recibirás palabra de vida para tu entrenamiento. También es importante que estés en unidad con tu hermano. Es bueno que nos conozcamos, saber reconocernos, quiénes somos. Hay un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado, y dice que la unión hace la fuerza. Y el Señor en su palabra nos enseña que debemos considerarnos. Ahí en el versículo nos habla de eso. Dice, ¿y qué significa considerarnos? Tenernos en buen trato con otra persona, tratarnos con respeto, en amor. Debemos tener ayuda en los momentos de prueba, muchas veces no podemos solos. Y qué bueno es tener un amigo, un hermano en Cristo que nos pueda ayudar, que pueda ser ese paracleto, esa ayuda en la cual nos pueda dar un consejo que necesitemos. Un buen ejército está constituido por buenos soldados que se apoyan y se cubren en todo momento. No sé si ustedes han visto películas o han sabido cuando ellos van en misión, cada uno pasa y se toca el hombro. ¿Y para qué se toca el hombro? Para decirle, vea, puede pasar tranquilo, yo estoy cubriéndole el paso. Le toca el hombro y él pasa. Así mismo debemos ser nosotros. Hey, mi hermano, tienes aflicciones, tienes tristezas, estás pasando por momentos difíciles, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Por eso debemos ser comprometidos en el conocernos en estos espacios tan importantes. También debemos comprometernos al tiempo de entrenamiento y conocernos a cada uno de nosotros. Es importante saber quién te puede ayudar con un consejo, una guía. Este es un ejército en el cual debemos ser buenos soldados, que le servimos a Cristo. Vamos con el segundo punto, que es la hora silenciosa. Esta hora silenciosa, Juan Camilo también la tocó hace 8 días. Y vamos a Primera de Pedro,
Por favor, Juan Camilo, si me puedes... perdóname, Samuel, si me puedes colaborar con Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Está por ahí, Samu? Ana Lucía. ¿No están? Paola, ¿estás, por favor? Sí, Pipe, dice segunda de Pedro, primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, Pau. Bueno, como vimos en la reunión de hace 8 días, ¿cuál es el tiempo de la hora silenciosa? Es el tiempo que a solas, es el tiempo a solas que tú le dedicas al Señor. Y este punto es importante resaltar la gran importancia y que veamos esta hora silenciosa como el seguimiento de instrucciones que Dios nos da en su palabra. Y cada uno de nosotros, cuando recibimos instrucciones de alguien mayor y más de nuestro Padre y que está en su palabra, debemos obedecer su voluntad. La palabra de Dios nos enseña de cómo debemos obedecerlas para así obtener un crecimiento espiritual y entender el propósito de cada misión que Dios tiene para nuestro día a día. Tú tienes una misión diaria, porque cada día es diferente y Dios te va a poner a ti cosas para que tú puedas caminar en él. Y el enemigo te va a también estar bombardeando, te va a estar atacando, te va a estar poniendo a prueba. Entonces, por eso es importante este tiempo a solas con Dios, de seguir las instrucciones, de cuando nosotros sabemos qué hacer, es más fácil guiarnos. Y les quiero traer el ejemplo rápidamente de los SEALs cuando hacen el entrenamiento físico. Se dedican 2, 3 horas para crecer ese músculo, para tener pues buena fuerza muscular, para aguantar todo ese tema de las pruebas que llegan. Y ese es el entrenamiento que ellos tienen para aumentar la masa, para aumentar la capacidad física. Para nosotros como creyentes, nuestro entrenamiento pues no es para los músculos, es para fortalecernos y crecer en el espíritu. ¿Sí? El objetivo fundamental de la hora de silencio es acercarnos a Jesús. No hay otro objetivo más. Acercarnos en nuestra intimidad, donde no tengamos distracciones, donde podamos hablar con Él, donde podamos, por medio de su palabra, escucharle. Y es importante que tú empieces a trazar esas metas y esos objetivos en estos tiempos de silencio, en estas horas de silencio. Siéntate, haz una lista y me voy a proponer esto. Voy a hacer esto, voy a tener estas horas de silencio para hacer mi devocional. Y cuando tú comienzas a tener este entrenamiento constante y fuerte, esto se va a convertir en el hábito más saludable de tu vida. Entonces, anímate y comienza a trazar esas metas y esos objetivos que son tan importantes. Vamos con el tercer punto, memorizar las escrituras. Quiero que por favor, Ana Lucía, si puedes, si nos escuchas, el Salmo 119:11. ¿Está? Entonces, Juanca, ¿me ayudas, por favor? Salmo 119:11. Listo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bien, gracias, Juanca. Acá vemos que el memorizar un versículo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, jóvenes, porque a veces pensamos que el memorizar es un compromiso. Y de pronto aquí, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos haciendo en la escuela bíblica, a veces pensamos que es un compromiso, entonces lo hacemos de afán, no comenzamos a leerlo bien, pensamos que es una actividad y por cumplir lo hacemos. Y aquí el salmista, el objetivo importante es que lo guardes en tu corazón. Cuando tú aprendes un versículo y lo guardas en tu corazón, pasa algo maravilloso, y es que te comienza a impactar en tu vida.
Cuando te impacta, tú lo entiendes. Cuando tú lo entiendes, te transforma. Y cuando te transforma, te ayuda a dirigir tu vida. Es un proceso. Porque el salmista nos dice acá en el versículo que guardó la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él, contra Dios, para no seguir fallando. Así que nosotros debemos tomar el ejemplo, este caso que nos pone Dios en nuestras vidas para aprender que nuestras batallas son ganadas solo si comenzamos a memorizar su palabra, pero no en la mente, sino en el corazón. Hay ejemplos claros y cortos que quizás te ayuden a entender en este diario vivir lo importante que es memorizar en tu corazón las palabras del Señor. Y te pongo un ejemplo, en la calle vas caminando y sin querer tropiezas con alguien, esa persona te insulta y tú te detienes y te pones a pensar. Y dices, ¿qué diferencia sería entre responderle igual a como me trató? O si tú estuviste en la escuela bíblica o estuviste haciendo tu devocional y recuerdas ese versículo que leíste y aprendiste y dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí ese versículo comienza a impactar tu vida, porque entenderás lo que no debes hacer y te transforma de tal manera que no deseas tratar a esa persona mal, porque va a sentir lo que tú sentiste en ese momento. Y ahí es cuando el Señor comienza a transformar tu vida. Cuarto punto, servir a Dios y a las personas. Debbie, por favor, me colaboras con Mateo 22, versículo 37 y 39, al 39. Sí, claro. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Gracias, Debbie. En sus mandamientos, Dios nos enseña el orden de cómo debemos amar. ¿Sí? Ahí en los versículos leímos. Pero ¿cómo se manifiesta el amor en la mayoría de las personas? En la cotidianidad, de pronto los papás, ustedes ven cómo se manifiesta ese amor y se manifiesta en acciones de servicio hacia la otra persona. Cuando tú amas o quieres a una persona, quieres que se sienta bien, que se sienta cómoda y por eso haces que esos momentos que compartas o que estés con él sean agradables, porque tú comienzas a servir. Y hay varios ejemplos que vemos con esta manifestación de amor en nuestras vidas y quiero que esos ejemplos los guardemos porque es la manera más simbólica de nosotros entender cómo debemos servirle a Dios y a las personas y es por amor, no por nada más, no importa si nos hirieron, no importa si nos atacaron, lo tenemos que hacer por amor. Y el primero es por amor hacia cada uno de nosotros. Cristo se entregó a la muerte para darnos salvación. Por amor es que tú tienes la oportunidad de compartir una vida con Él en el cielo. Por amor tu mamá y tu papá se despiertan cada día a trabajar para darte un mejor hogar, un mejor lugar. C. O tercero, por amor. Por amor nos reunimos nosotros todos los viernes, los sábados, los domingos, para que cada uno de nosotros tenga un crecimiento espiritual, ese crecimiento espiritual que Dios quiere para tu vida. Y quiero que entiendas algo, y es que el amor es el motor de la vida. Y ese amor debes compartirlo con cada una de las personas que te rodean. Y yo sé que en este mundo tan distorsionado, tan difícil la situación, tú como joven, como vimos en Timoteo, puedes ser la diferencia. También es importante tener claro que Dios ha dispuesto a cada uno de nosotros dones y talentos. Y estos se empiezan a manifestar cuando nosotros ponemos en práctica nuestro entrenamiento en la palabra de Dios. Así que quiero que por favor, Juan David, me ayudas con 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 5 a 6. Les voy a robar unos minuticos más y ya terminamos. Dice así:
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Les voy a traer el ejemplo de los SEALs para ya después entrar a nuestra vida como creyentes. Los SEALs, cuando tienen su entrenamiento ya esos de los últimos 4 meses, comienzan a desempeñarse cada uno en su rol. Uno puede ser francotirador, uno puede ser estratega o planificador de cómo van a entrar a los lugares, otro puede ser conductor. Hay diferentes roles en esta fuerza especial. Y así como ellos, nosotros ante Dios desempeñamos roles fundamentales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la vida, en nuestras familias. Nuestra responsabilidad ante Dios y ante nuestro prójimo. Dios a ti te dota con esos dones y talentos. Así que abre tu corazón y deja que el Señor te instruya, deja que te entrene, deja que el Señor te capacite y te guíe al servicio en donde Él desea ponerte. A veces nos da temor, a veces nos da pena, pero mi hermano, cuando tú te estás entrenando con el Señor, no hay por qué tenerlo, porque Él va a ser tu guía. Y donde Él te ponga, es donde tú mejor vas a estar. Vamos para el quinto punto, leer libros cristianos. Leer libros cristianos. Vamos a Proverbios 16:16. Por favor, alguien que me colabore para leerlo. Si son tan amables. Corintios 12, 5 y 6, Pipe. No, Proverbios 16:16, por favor. Tranquilo. Vale. Déjame aquí. Proverbios 16:16. Espera que tengo la Biblia del celular, ya tengo un segundo. Vale. Y pues si cambiaste de diapositiva, seguimos viendo la misma que va hasta el 4. Perdóname. Mira, vale, dice así. Proverbios 16:16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Gracias, Santi. Perfecto. Aunque nosotros sabemos y tenemos claro que el mayor libro y el más importante para nuestra vida y en nuestro entrenamiento y nuestra base es la Biblia, nosotros tenemos que también, y es importante que tengamos en cuenta que en nuestro entrenamiento debemos leer libros que nos ayuden a entender ciertas cosas que no son fáciles de entender. Como hemos visto en los puntos anteriores, Dios nos capacita, da dones, da talentos. Dios capacita a hombres y a mujeres, unos para enseñar en este caso. Y así como algunas de estas personas colocan este conocimiento dado por Dios en libros que son buenos para nuestra etapa de entrenamiento, que nos ayudarán a interpretar, a entender de buena manera el desarrollo de algunos temas que de pronto no tenemos un buen entendimiento, también es bueno leerlos. Los SEALs, como ejemplo, ellos tienen que leer mucho, tienen que leer libros de tácticas, libros de historia, libros de planificación, de toda la parte práctica ya cuando vayan a hacer estrategias de campo. Estos libros cristianos a nosotros nos ayuda también a ver testimonios o temas que nos guiarán a ver la vida de otros creyentes. Para ir formando nuestro carácter, es importante también que nosotros como creyentes, como cristianos, como jóvenes que estamos en entrenamiento, aprendamos a ir formando nuestro carácter porque van a venir muchas pruebas y esas pruebas también a veces no las podemos superar. Tenemos que también alimentarnos de esa parte teórica. Como les digo, la base es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero hay libros también buenos que te van a ayudar a llevar estas diversas pruebas que llegan. Ten cuidado con lo que lees. Si no tienes claro qué puedes leer, si de pronto te ves confundido, sabes que cuentas con amigos, con hermanos en la fe, sabemos que somos una unidad, somos un cuerpo. Pídele colaboración a alguien que tenga conocimiento y que te pueda guiar en la elección de un buen libro. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, acá, yo voy a terminar acá. Faltaron otros punticos, pero se me fue el tiempo explicándoles.
Y quiero que terminemos en oración, quiero que nos vayamos pensando realmente estos puntos que vimos de entrenamiento básico son para alcanzar la excelencia. Estos puntos nos ayudarán a formar una vida conforme a la voluntad de Dios, pero no una forma mediocre. Volvámonos unos soldados excelentes, unos soldados que en verdad merezcamos esos reconocimientos del Señor. Nosotros no merecemos nada, pero por voluntad de Él nos dice que nos dará corona de vida. ¿Por qué no comenzamos a hacer el trabajo como Él nos pide? Recuerda que la disciplina es el camino para la excelencia. Esfuérzate, sé valiente. Cada uno de ustedes que hoy están aquí escuchando esto fue porque Dios quiso que ustedes estuvieran aquí, oyendo para aprender, para entrenarse, para que cuando llegue el momento en la vida de hacerlo, no se detengan por ninguna prueba, sino al contrario, ya con la armadura puesta, con la armadura de Dios, servirle. Y terminamos en oración, cerremos nuestros ojos. Padre amado, Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias por darnos este tiempo, Señor, en la cual podemos aprender, Señor, de ti, de cómo debemos, Señor, ser unos buenos soldados. Permítenos que tu palabra entre como espada de doble filo a nuestro corazón, Señor. Que seas tú tocando el corazón de cada uno de estos jóvenes para que podamos servirte de la mejor manera, Señor, con un compromiso y con el mayor amor que hay en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre amado, y que seas tú bendiciendo la vida de estos jóvenes, y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Felipe, muchas gracias por este tiempo que hemos tenido con la palabra.